El paciente lo sabe, el paciente se da cuenta de que algo anda mal, empieza a sentirse aturdido, cansado, torpe, dormilón, empieza a sentir que tiene mucha sed. Cuando el azúcar empieza a subir, de manera inadvertida puede pasar, pero él siente que no tiene la lengua seca, siente la saliva pastosa, empieza a orinar mucho, empieza a tener mucha hambre, aunque coma se está muriendo de hambre, y empieza a bajar de peso. Entonces, paciente que orina mucho, paciente que come mucho, paciente que toma una cantidad de agua fuera de contexto, y paciente que empieza a estar mal completamente y a bajar de peso, esa es la misma historia de que contaban los maestros griegos, ¿no? Entonces se llama polidipsia, tener mucha sed y tomar mucha agua, poliuria, en que orinan mucho, polifagia, que comen mucho. ¿Okay? Todos esos conceptos son los que todos los médicos hablamos con los pacientes, poliuria, polidipsia, polifagia, ¿verdad? Y cuando viene aquí un paciente, por ejemplo, ¿cómo le va a detectar usted si tiene diabetes? Bueno, todo empieza con una historia clínica y cuando averiguas en la historia clínica qué pasó con el paciente y su familia, le preguntas mil cosas que le puedes preguntar la misma cosa de 5 maneras distintas y él no darse cuenta que le estás preguntando lo mismo con el fin de verificar qué tan seguro está de su respuesta. Te dije que era policíaca la entrevista. Y cuando encuentras que tiene un montón de familiares que ya tienen el problema o que ya supieron que estaban proclives a tener el problema, pues es tu obligación buscarlo aunque no lo traiga ostensible. Este, Pides estudios de laboratorio, son muy simples, son pruebas de base, es decir, tomar en ayuno una muestra es una, tomar una muestra aquí al azar cuando está aquí en consulta, haya comido o no, tomar una tira de esas de orina para ver si tiene azúcar en su orina, cosas muy simples, pero luego vienen las que son, ya que la intriga apareció, estás obligado a buscar en el laboratorio con pruebas provocativas, y ahora sí, vas a buscar cómo está la glucosa en ayuno y busca péptido C, no busques insulina. Los nórdicos en el norte de Europa casi todos usan péptido C, no usan insulina. Nosotros y los gringos seguimos usando insulina, pero nos metemos en un enredo porque hay que meterle factores de corrección. La insulina es veleidosa, péptido C es puntual. Hablan de lo mismo. ¿Tiene o no tiene insulina? Entonces, los estudios que se hacen son, por ejemplo, glucosa y péptido C en ayuno, y glucosa y péptido C a las 2 horas después de provocarle con glucosa al paciente, una cantidad conocida de glucosa, y lo que ves es alguien, ya tiene los 4 elementos en juego para saber si está enteramente normal, glucosa y péptido C en ayuno normal, y estos dos normales después eso no tiene nada, no tiene resistencia a la insulina. Y empiezan las distintas variantes. En apariencia hay como 5 categorías en las que se puede estratificar y hay algunas que son muy obvias ya empezó, ya está en tal etapa, tiene buena reserva funcional el páncreas, o ya empezó, ya tiene tiempo, el páncreas ya está empezando a declinar y hay que buscar interferirlo con el manejo, con dieta y con una serie de consejos para ponerle los atenuantes al cuadro. Una vez, vamos ahora a pasar al punto, ok, vengo, resulta que traigo todos estos síntomas, usted me diagnostica. Vámonos al punto de diagnóstico. Vamos a hablar qué es un diagnóstico temprano, no sé, mediano y tal vez tardío. Entonces, ok, ya llegué, sí tengo, me acaban de diagnosticar diabetes. ¿Qué pasa? Si mi diabetes es primero, va leve, pues está empezando. Bueno, el concepto de diagnóstico temprano, rascaste donde más duele, porque es lo que menos hacemos. Nos esperamos hasta que aparece ostensiblemente un problema y decimos que estamos actuando en consecuencia. Una vez que el paciente ya es diabético, no es que sea demasiado tarde, siempre se puede atender y así es como hacemos, que en realidad debería ser mucho antes de que fuera diabético, averiguar si está en una de esas 5 etapas, si es un intolerante a la glucosa, es tiempo de empezar a tratarlo. ¿Por qué? Pues porque va a llegar, te está diciendo que ya están las condiciones dadas. Es asunto de tiempo, ya.
No nomás todo está centrado en azúcar y en los estudios de laboratorio. Resulta que nunca el fenómeno viene solo. Trae otro cortejo que lo acompaña. ¿Qué lo acompaña? Hipertensión, hiperlipidemia, es decir, elevación de la presión arterial, elevación de colesterol y triglicéridos, y el paciente empieza a subir de peso, por tanto, obesidad. Hipertensión, hiperlipidemia, obesidad y el concepto de resistencia a la insulina, que si los queremos ordenar en el orden de aparición, el orden lógico de aparición es resistencia a la insulina y los demás. Y resulta que antes pensábamos que eran 4 cosas distintas que no tenían vínculo de causa y efecto ninguno con el otro. No, son un solo fenómeno con 4 aspectos que lo definen. Es un problema que tiene 4 características, pero sigue siendo un solo problema, por tanto es un síndrome. Ya hemos hablado del síndrome metabólico, y síndrome metabólico es un contexto, es un grupo de cosas, ¿verdad?, que definen una circunstancia. El concepto dentro del cual diabetes está metido en el centro, que solo significa una etapa tardía. ¿Cuántos tienen diabetes y cuántos no la tienen aún? Eso es lo que te decía ahorita. 70% de los que tenemos resistencia a la insulina no somos aún diabéticos. Ya tienen hipertensión, ya tienen obesidad, ya tienen hiperlipidemia, nomás no se les había elevado el azúcar, pero ya tienen resistencia a la insulina, ya tienen el boleto comprado, ya tienen un pie en el estribo para treparse al tranvía. El diabético ya se trepó al tranvía y anda ya viajándole. Entonces, la diferencia entre los dos, 30% de los que tienen resistencia a la insulina en diabetes de tipo 2, la de aparición en la adultez, ya son diabéticos. 70% no, son los incógnitos, son los que andamos sueltos en la calle, sin diagnóstico, ya enfermos, con el mismo boleto comprado para complicaciones de orden mortal. Porque hace rato me preguntabas de qué se mueren los diabéticos.